¿Alguna vez has sentido que tu mente es una prisión? Pensamientos que se repiten como cadenas invisibles, miedos, inseguridades, recuerdos del pasado que no te dejan avanzar. Es como si, aunque intentaras ignorarlos, esas voces crecieran más fuertes. Pero Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No se trata solo de una información, es una revelación viva, una llave espiritual que abre las puertas de una cárcel en la que muchos viven desde hace años sin saberlo. Esta es la verdad que arranca de raíz las mentiras que el miedo sembró en tu corazón. Imagina despertar cada mañana sin esa sensación de no ser suficiente, sin tener que fingir una fuerza que ya no tienes, sin tratar de llenar expectativas que ni tú entiendes por qué cargas. Jesús no te está ofreciendo un concepto intelectual. Él se presenta como la verdad misma, una verdad que alumbra los rincones más oscuros del alma, donde la mentira había hecho su morada. Al conocerlo a Él, conoces tu verdadera identidad. Y al conocer quién eres en Él, el miedo pierde su voz, su fuerza, su control. Jesús es esa luz en medio de la niebla. ¿Cuántas veces has sentido miedo del futuro simplemente porque no puedes ver lo que viene? Esa incertidumbre paralizante que te hace imaginar siempre el peor escenario, pero cuando entra la verdad, la niebla se disipa. Lo que antes era oscuro se vuelve claro. La verdad no solo te informa, te transforma. Y cuando hay luz, el miedo no puede permanecer. Porque donde está la luz de Cristo no hay lugar para las tinieblas. Muchos viven atrapados por la mentira de que no son dignos, que no pueden, que están solos. Pero Jesús dijo que somos más que vencedores, que somos hijos amados de Dios. Cuando esa verdad entra en ti, algo cambia para siempre. Esa voz que te decía no puedes, se silencia. Esa herida que te hacía dudar de tu valor, empieza a sanar. Y todo porque una verdad eterna empezó a reemplazar las mentiras temporales que te hicieron sufrir por tanto tiempo. Entonces, te pregunto, ¿qué mentiras has estado cargando? ¿Qué temores han guiado tus decisiones? Jesús te dice hoy, ven a mí, conoce la verdad, y serás verdaderamente libre. Pero esta libertad requiere una decisión. Debes elegir dejar la mentira. Debes permitir que la voz de Dios sea más fuerte que tus pensamientos destructivos. Y si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Jesús está tocando tu corazón. Él quiere liberarte completamente. Comenta aquí abajo qué mentira necesitas romper y suscríbete para caminar con nosotros en esta jornada de fe, restauración y libertad. ¿Cuántas veces el miedo al mañana ha robado tu paz de hoy? Vivimos atrapados en un ciclo de ansiedad constante, imaginando escenarios que quizás nunca ocurran, pero que ya nos desgastan el alma. Jesús, sabiendo esto, nos dejó un consejo que es más que una frase bonita. No se angustien por el día de mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Este no es un llamado a la irresponsabilidad, sino una invitación a la confianza, una advertencia amorosa para soltar el control que nunca tuvimos y descansar en las manos de quien ya conoce el futuro. Imagina por un instante cuántas veces tu mente ha estado ausente en momentos preciosos. Tu cuerpo presente con la familia, pero tus pensamientos secuestrados por las preocupaciones del dinero, de la salud, de lo que puede salir mal. ¿Cuánto te ha costado disfrutar del presente por estar viviendo en un futuro que aún no existe? Jesús te está diciendo hoy, no estás solo, no necesitas cargar con todo. El peso del mañana no fue hecho para que tú lo llevaras, fue hecho para que lo pongas en sus manos. La ansiedad es sutil, pero devastadora. Entra como una sombra, se sienta en el alma y te susurra mentiras. No vas a lograrlo. Algo malo va a pasar.
Dios no está contigo. Pero cada vez que crees en esas mentiras, pierdes un poco más de tu paz. Jesús nos invita a mirar los lirios del campo y los pájaros del cielo. Ellos no siembran ni cosechan, y sin embargo el Padre los cuida. ¿No eres tú mucho más valioso que ellos? El miedo nos hace olvidar nuestro valor, pero la verdad de Cristo lo restaura. Cuando soltamos el futuro y lo colocamos en manos de Dios, algo dentro de nosotros se alinea con el cielo. Nuestra perspectiva cambia. Ya no miramos el mañana como una amenaza, sino como un terreno donde Dios ya sembró esperanza. Sí, puede haber desafíos. Sí, habrá luchas, pero no las enfrentarás solo. Jesús ya está en tu mañana. Él va delante de ti, abriendo caminos, cerrando puertas que no te convienen, preparando lo que tus ojos aún no pueden ver. Confiar en eso no es debilidad, es sabiduría espiritual. Respira profundamente. Este segundo puede ser el momento exacto en que decidas dejar de pelear solo. Jesús está contigo. Él quiere que vivas hoy con plenitud, sin que el miedo al futuro te robe lo que ya tienes. Cada día tiene su propia belleza, su propia batalla y su propia bendición. Pero si pasas la vida temiendo el mañana, perderás los milagros de hoy. Confía, suelta, entrega. Tu futuro no depende de tu fuerza, sino de la fidelidad de Dios. ¿Te has sentido alguna vez como si estuvieras por hundirte en medio de una tormenta emocional? La vida puede levantarse como olas gigantes que golpean sin descanso. Problemas familiares, enfermedades repentinas, traiciones, pérdidas. Y así como Pedro, a veces damos pasos de fe al principio, pero luego nos asustamos. Comenzamos bien, miramos a Jesús, pero luego fijamos los ojos en el problema y el miedo nos hunde. Esa es la naturaleza del temor. Crece cuando dejamos de mirar a quien tiene el poder sobre la tormenta. Pedro pidió caminar hacia Jesús sobre el agua. Y mientras tuvo la mirada puesta en él, lo imposible fue posible. Pero en cuanto miró las olas, comenzó a hundirse. ¿Cuántas veces te ha pasado lo mismo? Inicias con fe, pero a la primera mala noticia el corazón tiembla. Dejas que el miedo apague la voz de Dios y ahogue lo que había empezado como un milagro. El problema no es tener miedo. El problema es dejar que ese miedo te aleje de Jesús. Él no te pide perfección, solo que lo mires. Y cuando Pedro gritó, «Señor, sálvame», Jesús no lo juzgó, no lo reprendió, no lo dejó ahogarse. Lo tomó de la mano y lo levantó. Esa imagen resume el corazón del Salvador. Él no espera que seas fuerte todo el tiempo. Él sabe que hay días en los que apenas puedes mantenerte en pie. Pero mientras tengas fuerza para clamar, Él tendrá poder para salvar. Tu clamor jamás será ignorado por aquel que camina sobre las aguas. Las olas pueden simbolizar muchos temores, el miedo al fracaso, a la muerte, a ser abandonado, a no poder. Pero ninguna de esas aguas es más profunda que la mano de Jesús. Cuando decides mirarlo a Él más que a las circunstancias, recuperas la paz que el miedo robó. Él camina sobre todo lo que a ti te asusta. Lo que para ti parece el fin, para Él es un terreno firme desde donde te llama. No se trata de entender el cómo, sino de confiar en quién te llama. Hoy, Jesús te dice lo mismo que le dijo a Pedro. Ven, no te preguntes si vas a poder, solo da el paso, porque si llegas a hundirte, Él estará allí para levantarte una vez más. Y cada vez que lo hace, tu fe se fortalece, ya no por lo que ves, sino por lo que has experimentado. Jesús no es solo espectador de tus tormentas, es el que entra en ellas para salvarte. ¿Quién duerme en medio de una tormenta? Solo alguien que tiene total confianza en que nada escapa del control del Padre. Mientras los discípulos gritaban y temían por sus vidas, Jesús dormía. Su calma era incomprensible, pero cuando lo despertaron,
no se alteró. Solo se levantó, miró al viento, al mar, y dijo: «Silencio, cálmate». Y todo obedeció. Esta escena no solo revela el poder de Jesús, sino también su deseo de enseñarnos que la verdadera paz no depende del entorno, sino de quién va contigo en el barco. La vida puede sentirse como un mar violento. Noticias malas, enfermedades repentinas, traiciones inesperadas. Todo puede volverse un caos en segundos. Y entonces oramos, pero a veces sentimos que Jesús está dormido. Pero la verdad es que Él nunca pierde el control. Su silencio no es indiferencia, es confianza en que todo está en las manos del Padre, y cuando Él se levanta, no hay viento ni ola que pueda resistir su voz. Jesús quiere calmar tus tormentas, sí, pero antes quiere calmar lo que hay dentro de ti, porque muchas veces no es el viento lo que más duele, sino el miedo que produce. La verdadera batalla no está afuera, sino en el alma. Cuando permites que Jesús entre en el centro de tu miedo, su paz comienza a gobernar tu interior, y desde ese momento nada afuera podrá destruir lo que ya ha sido sanado dentro. La tormenta puede seguir, pero tú estarás firme, porque has aprendido a descansar en la barca con Jesús. No necesitas que todo se calme para tener paz. Necesitas saber que el príncipe de paz está contigo. Y si Él está, lo demás deja de tener poder. El miedo pierde su lugar, la ansiedad retrocede, el alma se alinea con el cielo, y puedes dormir como Él dormía, confiando en que tu vida no está a la deriva, sino guiada por el Creador del universo. Hoy Jesús te mira y te pregunta lo mismo que a los discípulos. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? No es un reproche, es una invitación. Él quiere mostrarte que la fe es más fuerte que el pánico, que la paz es más profunda que la tormenta, y que su presencia, aunque parezca silenciosa, es todo lo que necesitas. Hay momentos en la vida en los que nos sentimos completamente perdidos, como si camináramos en un desierto sin dirección, rodeados de voces, decisiones, caminos, pero sin una brújula clara. En medio de ese caos interior, Jesús se presenta con una declaración que cambia todo. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. No es solo una imagen pastoral, es una promesa de dirección, protección y entrega total por ti. Las ovejas no saben hacia dónde ir, no ven más allá de lo inmediato, pero el pastor lo ve todo, conoce el terreno, anticipa los peligros, sabe cuándo avanzar y cuándo detenerse. Así es Jesús con nosotros. Aunque no comprendamos lo que sucede, aunque el camino parezca incierto, Él va adelante, guía, protege, consuela y cuida. El miedo surge cuando intentamos ser nuestros propios pastores, cuando confiamos más en nuestra lógica que en su voz. Hay decisiones que paralizan, dilemas que nos hacen dudar, ¿voy o me quedo? ¿Habrá consecuencias? ¿Y si me equivoco? Pero la clave no está en tener todas las respuestas, sino en tener una relación íntima con quien las tiene. Jesús no te promete una vida sin valles, te promete su presencia constante, incluso en el valle de sombra de muerte. Su vara y su cayado te sostienen, su voz te orienta, su amor te impulsa, y aunque a veces no escuches su voz con claridad, eso no significa que no esté hablando. A veces Él guía con puertas cerradas, otras veces con una paz inexplicable, pero siempre su mano está sobre ti. La vida puede cambiar de un momento a otro. Lo que hoy parece seguro, mañana puede colapsar. Pero Jesús no cambia. Su fidelidad es el ancla firme para tu alma. Su liderazgo es perfecto, incluso cuando todo parece confuso. Hoy, quizás no sabes qué camino tomar. Quizás el miedo a equivocarte te tiene paralizado. Pero escucha esto, el buen pastor no abandona a sus ovejas.
Él no te dejará en el cruce de caminos. Si te entregas a su guía, te llevará exactamente a donde debes estar, incluso si no entiendes ahora. Confía, camina, Él va contigo. ¿Alguna vez sentiste que tu fe era demasiado pequeña para cambiar algo? Como si fuera tan insignificante que no pudiera mover ni una hoja, mucho menos una montaña. Jesús lo sabía. Por eso dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, no grande, no perfecta, sino real. Él sabía que el problema no es el tamaño, sino en dónde la plantamos. Y cuando se planta en Dios, incluso la fe más diminuta puede transformar lo imposible. Un grano de mostaza es pequeño, pero tiene potencial de convertirse en un árbol fuerte. Así es la fe. Comienza frágil, temblorosa, pero cuando se alimenta, crece. La fe no elimina el miedo automáticamente, pero te permite avanzar a pesar de él. Es esa voz dentro de ti que dice, intenta una vez más. Ora una vez más. Cree, aunque sea difícil. Y cada vez que obedeces esa voz, el miedo retrocede. Un paso. El enemigo sabe que no necesita destruir tu vida, solo necesita matar tu fe. Porque si logra eso, te detiene sin necesidad de tocarte. Pero Jesús te recuerda, no se necesita una fe gigante para ver milagros, solo una fe sincera, plantada en Él. Y con cada acto de confianza, esa fe se fortalece, como el músculo que crece con cada ejercicio. Tu fe crece cuando eliges creer aún con lágrimas en los ojos. Hay montañas en tu vida que parecen inamovibles, adicciones, enfermedades, traumas, culpa. Pero ninguna montaña es más alta que el poder de Dios. No es tu fuerza la que la mueve, es tu fe, una fe que dice, Dios, no sé cómo, pero confío en ti. Esa simple declaración puede iniciar un terremoto espiritual que cambia tu historia. Hoy, si te sientes débil, si tu fe es pequeña, no te desanimes. Jesús no te pide perfección, te pide verdad, te pide que pongas esa pequeña semilla en sus manos y verás cómo, día a día, esa fe florece y cambia todo a tu alrededor. Porque en el reino de Dios, lo pequeño puede hacerlo eterno. Perdonar puede ser uno de los mayores desafíos del alma. El miedo al perdón no es infrecuente. Miedo de que nos vuelvan a herir. Miedo de que perdonar sea sinónimo de justificar el dolor. Pero Jesús, cuando Pedro le preguntó cuántas veces debía perdonar, respondió, hasta 70 veces 7. No porque sea fácil, sino porque es necesario. Porque el perdón libera más al que lo otorga que al que lo recibe. Guardar rencor es como beber veneno esperando que el otro sufra. La amargura consume por dentro, te roba el gozo, distorsiona tu percepción y fortalece al miedo. El perdón, en cambio, es una llave que abre la jaula del alma. No significa que lo que pasó esté bien. Significa que decides soltar el poder que esa herida tenía sobre ti. Jesús perdonó, incluso en la cruz. En el momento de mayor injusticia, su respuesta fue, Padre, perdónalos. Ese es el ejemplo que nos deja. No porque los otros lo merezcan, sino porque tú mereces vivir libre. Cuando no perdonas, quedas atado emocionalmente a quien te hirió. Pero cuando perdonas, recuperas tu paz y rompes el ciclo del dolor. El perdón no siempre viene con emociones bonitas. A veces viene con lágrimas, con gritos al cielo, pero es en ese acto valiente donde ocurre el milagro. Cuando decides perdonar, Dios comienza a sanar, y lo que antes era una herida se convierte en testimonio. El miedo al perdón desaparece cuando entiendes que Dios será tu justicia. Hoy, tal vez hay alguien en tu vida que necesitas perdonar. Alguien ausente, alguien cercano, alguien que ya no puede escuchar tus palabras, pero que aún vive en tus recuerdos. Jesús te invita.
Perdona, porque el perdón no es una debilidad, es una muestra del poder que Dios ha depositado en ti. Cuando el miedo grita, la oración responde. Jesús nos enseñó a entrar al lugar secreto, cerrar la puerta y hablar con el Padre, no como un ritual, sino como un encuentro íntimo con el Dios que todo lo ve y todo lo sabe. En Mateo 6:6, Él dice, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Allí, en lo invisible, comienza la verdadera victoria. La oración es más que palabras, es rendición, es confianza, es llorar, callar, agradecer y pedir todo al mismo tiempo. Es el refugio donde el miedo no tiene poder, donde el alma se recarga y el corazón se alinea con el cielo. Cuando oras, el cielo se abre, aunque no lo veas, y algo cambia, a veces afuera, siempre dentro. Muchos piensan que deben ser fuertes para orar, pero la verdad es que oramos porque somos débiles, porque sabemos que sin Dios no podemos seguir. La oración no es para impresionarlo, es para recordarnos que dependemos de Él. Y cada vez que entras a ese lugar secreto, el miedo pierde terreno, porque estás en presencia de aquel que sostiene el universo. Hay oraciones que cambian circunstancias, pero hay otras que cambian personas, que sanan, que restauran, que fortalecen. No subestimes el poder de orar en silencio. Allí, en la soledad, Dios hace sus mayores milagros, porque en lo oculto, Él moldea tu carácter, levanta tu espíritu y renueva tu fe. Hoy, Jesús te llama al secreto, a desconectar del ruido y reconectar con su voz. No necesitas palabras perfectas, solo un corazón sincero. Y si este mensaje habló contigo, comenta aquí abajo lo que quieres entregar a Dios en oración. Suscríbete para seguir caminando con nosotros. Juntos venceremos el miedo, porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad.